El concierto económico vasco son parte del tronco constitucional, de riesgo unilateral, porque eso también hay que decirlo. Los navarros y los vascos nos sostenemos exclusivamente con lo que nosotros sacamos de los impuestos. El cuponazo, ¿eh? El verdadero cuponazo, señor Rivera, no tiene que ver con Euskadi. El cuponazo son las amnistías fiscales. De acuerdo, yo creo que es racional, sensato, equilibrado y que no perjudica. Hasta aquí hemos llegado con la humillación diciéndonos que unos son mejores que otros. Solamente nos devuelven lo que es nuestro, lo que nos corresponde. España se rompe por el Ministerio de Hacienda. Y no debe tratarse de ningún privilegio, sino de otra manera de participar en la solidaridad común de España. Hoy el señor Urkullu plantea que el cuponazo lo podamos hacer en 50 provincias. ¿Sabes lo que significa esa? La desaparición de la Hacienda Común Española, la desaparición de la solidaridad y sobre todo la desaparición del Estado moderno. El concierto económico cumple 140 años, siendo todavía para muchos el gran desconocido. A lo largo de este tiempo ha sobrevivido a guerras, dictaduras y gobiernos de distintas tendencias, demostrando su fortaleza. Por eso se merece que nos acerquemos a él para tratar de entenderlo, desde el principio, desde su origen. El concierto económico vasco es el último resto que nos queda del sistema foral. Aquellos fueros eran jurados por los reyes, entre ellos por Fernando el Católico en Guernica, en el siglo XV. Yo, ante Dios, la Virgen María y los santos evangelios... El concierto económico es un derecho, no es un privilegio. Es el derecho histórico por antonomasia. Un derecho que perdimos tras ser derrotados en las guerras carlistas. General don Rafael Maroto, soldados, el capitán general don Baldomero Espartero, yo mismo. En general lo que se ataca es la diferencia. Hablo como diputado de la nación. A finales del siglo XIX los vascos teníamos nuestras propias instituciones y esto no gustaba. Así que en 1876 nos quedamos sin los fueros. Sí, esa ley fue un castigo, pero dejó abierta una puerta. El concierto económico se aplica desde 1878. Es esencialmente un pacto, es esencialmente un acuerdo bilateral entre dos partes. Y nos da capacidad de autoorganización y porque es algo que nos permite ser como queremos ser. Un símbolo del autogobierno vasco. Y como tal, lo defendió el Lehendakari Aguirre. Para Franco, más bien, era un privilegio. Privilegio no, lo que decían ellos. Lo de privilegio es difícil de admitir. Lo eliminó por decreto en 1937, en las que él llamó provincias traidoras, Vizcaya y Guipúzcoa. ¿Por qué, si era un privilegio, se respetó en Álava y Navarra? La soberanía vasca se ha atacado siempre. Bueno, ¿cuándo se le ataca? Pues generalmente en momentos de crisis. Reconocido por la Constitución de 1978, hoy sigue vivo un concierto que se mantiene por derecho propio. ¿El concierto económico es un privilegio o es un derecho histórico? Primero es un derecho porque está recogido en el Estatuto de Autonomía del País Vasco y en la propia Constitución española. Y es histórico porque no nace con la Constitución, sino que se remonta
a un viejo concierto económico con el País Vasco de fines del siglo XIX, del año 1878. Tiene además antecedentes históricos lejanos, muy, muy lejanos, y están en los fueros vascos. Un código que incluye artículos civiles, penales, administrativos y también tributarios, también de Hacienda. Es cómo nos regíamos los vascos en aquel momento, que era un momento de una gran soberanía, de una gran soberanía política. ¿Y desde cuándo tenemos una soberanía tributaria en Euskadi? Mira, el concepto de soberanía tributaria es muy moderno. Hemos tenido, pues desde la Edad Media, muchísima potestad tributaria. Teníamos una hacienda propia, cada uno de los territorios, empezando por Navarra como reino, ¿no? ¿Quiere decir que no pagaban impuestos? Pagaban muchas rentas. Rentas por las actividades comerciales, por los derechos sobre las iglesias, por los derechos sobre los caseríos, por los derechos sobre los montes, los seles y la ganadería, y por los derechos y el trabajo de las ferrerías. Pues existe, por ejemplo, el donativo a la corona, que era un donativo en teoría voluntario, gracioso, que se le llamaba. Si el rey venía a jurar los fueros a Vizcaya, le pagaban los tributos. Si no venía, no le pagaban. ¿Y la ceremonia del juramento era muy importante? Extraordinariamente importante, Arantxa, muy, muy importante. Yo creo que es el núcleo de nuestra tradición política. En la iglesia de Santa María la Antigua, que es cerca de la villa de Guernica, a 30 días del mes de julio de 1476. Lo importante es quiénes le recibieron. Le recibieron el corregidor, todos los alcaldes de Vizcaya y de muchos territorios de alrededor de Vizcaya, porque vinieron cántabros, burgaleses del Valle de Mena, vinieron guipuzcoanos, vinieron hasta algún riojano, vienen todos los jefes de las grandes familias banderizas. Y a casi todos estos les acompañan sus mujeres, sus escuderos, sus ayudantes. Ahí quedaban excluidas las mujeres, que se quedaban en el pórtico esperando a que saliese toda la comitiva. Tenían que venir a Vizcaya para decir que iban a respetar los derechos, privilegios, libertades y fueros de los vizcaínos. Y entonces los vizcaínos les reconocían como señor. Yo, Fernando V, rey de Castilla, ante Dios, la Virgen María y los santos evangelios, juro y confirmo los fueros, los buenos usos y las buenas costumbres, los privilegios, franquezas y libertades, y mercedes, y lanzas, y tierras y oficios, y monasterios que los caballeros, escuderos, hijosdalgo. ¿Qué representaba desde el punto de vista tributario y hacendístico el juramento del rey en Guernica? Pues representaba que había habido un acuerdo. Aceptaban cubrir y pagar las rentas que al señor le eran debidas. Y al mismo tiempo que no iban a admitir ningún otro tributo ni impuesto al estilo castellano, contribuían a las cargas y rentas del señor. Eso es claro, pero por la relación bilateral que mantenían con el señor. A decir verdad, tendría que haber jurado vuestros fueros hace 2 años, cuando fui coronado rey, como se viene haciendo desde hace un siglo. Pero la guerra contra el rey de Francia y el rey de Portugal me han mantenido demasiado ocupado. El rey estaba obligado
porque los fueros no son concesiones, no son un regalo, no son un privilegio que se concede a los vascos. Son instituciones propias de los vascos que el rey refrenda. Y si hoy estoy aquí, es porque necesito vuestra ayuda. Quiero a mi lado hombres fieles y valientes guerreros que estén dispuestos a luchar por mí y por mi esposa, la reina Isabel. Y los vascos, sois los mejores. Tengo que consolidar mi reino, y ganar esta guerra es la única manera de hacerlo. En eso éramos especialistas, en proveer a la monarquía para todas las guerras de armas y de hombres de armas. De hombres de mar, de lanceros, de ballesteros, que eran muy cotizados en aquella época. Así que muchos de los impuestos que pagaban los vizcaínos al señor de Vizcaya, el señor de Vizcaya los devolvía a los grandes jaunchos. Pero además, señores míos, vengo a jurar vuestros fueros, privilegios y libertades, con el fin de que me aceptéis como señor de Vizcaya. Sé que de hacerlo así, estoy obligado a ello, y con gusto lo hago. ¡Que valgan para siempre! Y después de que hubiese jurado, entonces venían los vizcaínos, le besaban la mano y le aceptaban como señor, y le pagaban. Y si no, no. Yo creo que el juramento de Fernando el Católico en 1476 y el juramento de constitución del primer gobierno vasco con el Lehendakari Aguirre, con las bombas cayendo ya en Eibar en 1936, son las dos ceremonias más importantes que se han celebrado en la Casa de Juntas de Guernica y ante el árbol de Guernica. Pero quebró el sistema foral. ¿Cuándo quiebra? En el siglo XVIII, fruto de la Guerra de Sucesión, se introduce una nueva dinastía, la triunfante en la guerra, que es la dinastía borbónica, una monarquía que tiende hacia un absolutismo feroz. Los vascos defendimos la propuesta borbona, digamos, tuvimos la suerte de mantener los fueros, los catalanes defendieron a los derrotados y se quedaron sin fueros. El siglo XIX va a ser el siglo de las guerras carlistas y eso va a definir un poco el proceso de desaparición de los fueros, ¿no? Al final de la primera, en 1839, con el convenio de Vergara, poco después van a empezar a recibir una serie de golpes duros y ya definitivamente al final de la Segunda Guerra, en 1876, va a producirse la abolición definitiva. ¿El abrazo de Vergara fue el primer gran golpe mortal a los fueros? Pues de alguna manera sí. Era la primera vez que, fruto en este caso de perder la guerra, iba a triunfar una solución que ya no iba a tener a futuro vuelta atrás. General don Rafael Maroto, soldados. El capitán general don Baldomero Espartero, yo mismo, recomendará con interés al Gobierno el cumplimiento de comprometerse formalmente a proponer
a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. El único punto que no habla de un arreglo entre militares es el que pone sobre la mesa los fueros, siempre de esa manera tan ambigua que va a llevar a que muchos consideren eso como una traición. El convenio de Vergara. ¿Cuánto ha costado llegar hasta aquí? 6 años de guerra con miles de bajas, pueblos incendiados, caseríos destruidos y un tremendo desgaste entre las tropas de ambos bandos. Demasiado tiempo pasando hambre y sin recibir sus pagas. Ha sido una guerra muy dura. No se hacían prisioneros, fusilaban a todo el que cogían preso. En la primera guerra carlista la población sufrió muchísimo, bastante más que en la guerra civil del siglo XX. En pueblos como Azpeitia murieron el doble que en la guerra civil. Hace 2 días he firmado un primer acuerdo en el Palacio Lazárraga Doñate. Y en esta villa de Vergara ya se han entregado 16 batallones carlistas, entre ellos guipuzcoanos, castellanos y vizcaínos, que muy a su pesar han reconocido a Isabel II como reina legítima de España. Así que ahora, aquí, en el Palacio de Ozaeta, ya ha podido por fin firmar el convenio definitivo como Duque de la Victoria. La noticia ha corrido como la pólvora. Todos creen que he acordado el respeto a los fueros y han salido a la calle a celebrarlo. Pero la realidad es otra. Espartero tampoco tenía el poder, esa capacidad. Yo no puedo prometer algo que las Cortes en Madrid deben aprobar. Mi compromiso es confirmar los fueros siempre que sean conciliables con las instituciones y leyes de la nación. Un acuerdo que fue recibido con entusiasmo por el pueblo vasco y que a lo largo de los años acabó como paradigma de la traición, porque luego lo que se consideró que se había firmado, que era el respeto al sistema foral, pues no se cumplió. Maroto sí que fue traidor para los carlistas, porque a la hora de firmar la paz no va a haber ninguna referencia al problema sucesorio. Desde la perspectiva vasca, trajo la paz y además puso en la mesa el tema foral, cuando él realmente era un militar murciano al que realmente era un tema que no le interesaba para nada. Digamos, el traidor, si alguno hubo para los vascos, fue Espartero. El abrazo de Vergara da paso a una futura ley, la de 25 de octubre de 1839, una de las leyes más importantes en la historia vasca. ¿Por qué? Porque esa ley supone el mantener los fueros de Álava, Guipúzcoa, Vizcaya y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional. Y en el caso de Navarra, la solución que se dio fue la solución precursora de lo que es el convenio económico, que es establecer un cupo que Navarra va a pagar al Estado. Por eso se considera que la ley paccionada es el origen de nuestro concierto. Navarra deja de ser reino para pasar a convertirse en provincia en 1839, ya sin vuelta atrás. A partir de ahí se va a producir un proceso de reforzamiento del foralismo. Va a tener un ejemplo clarísimo en la figura de Iparraguirre, ¿no?, que va a ser el autor del Guernica Coarbola, el himno, digamos, vasco, incluso de los liberales vascos, que ya habían pasado a considerar que lo que quedaba de los fueros era interesante. Vamos a echar un vistazo a este mapa político de 1854, bueno, que nos enseña un poco la realidad de entonces, ¿no? Sí, es un mapa magnífico.
La España asimilada, que serían los països catalans y Aragón, que habían perdido los fueros al principio del siglo XVIII, la España uniforme, que también es muy significativo, en la que entran claramente además Cuba y Filipinas, y la España foral, en la que están las 4 provincias vascas. De alguna manera nos muestra que, a pesar de la ley paccionada y de que los fueros habían perdido cierta fuerza, a mediados del siglo XIX todavía eran claramente percibidos como diferentes. Esa diferencia desaparecerá definitivamente en 1876, con la ley de abolición de los fueros. En la última guerra carlista, los carlistas salen derrotados, mientras que los liberales vascos se mantienen leales a la corona e incluso toman las armas. Antonio Cánovas del Castillo emplaza a las diputaciones vascas a ir a Madrid. Su objetivo es muy claro, que se cumpla la ley. Y en esto va a ser muy tajante. En un clima de suspensión de las garantías constitucionales e incluso de intervención militar, él llega a decir: si se resisten a la autoridad, arróllenlos. ¿Qué clase de privilegio es ese? Los fueros no pueden mantenerse. Los vascos no son ni diferentes ni mejores que el resto de españoles. Derechos, derechos. ¿Quién ha reconocido esos derechos? ¿De qué legitimidad se está hablando? En este contexto de guerra y de vencedores y vencidos, se aprueba en el Parlamento la ley abolitoria de los fueros vascos de 21 de julio de 1876. Por favor, señores, por favor. Señor González Fiori, tiene usted la palabra. Si las provincias vascongadas hubieran cumplido la ley de 1839, como la cumplió Navarra poco después, si hubieran actuado de buena fe... Ruego que se limite a rectificar, señor González Fiori. Señor Moraza, tiene la palabra. Se ha dicho también que los fueros de las provincias vascongadas no son más que privilegios y donaciones gratuitas de los reyes. ¿Y dónde se prueba esto? El discurso de Mateo Benigno Moraza, del distrito de Vitoria, duró toda la jornada, 6 horas, con el objetivo de defender los fueros vascos. Señor González Fiori. Yo no puedo considerar los fueros como fuente de derecho solo por su antigüedad. De la misma manera que no puedo considerar como fuente de derecho la esclavitud, que ha durado muchos años en la historia. Pero qué comparación, por Dios. ¡Qué indecencia! Aquel parlamento ardía. Unos en defensa de los fueros, defendiendo los fueros, y otros en contra de los fueros. Señor Otero. Yo hubiera deseado un artículo único en el que se dijese que todos los españoles son iguales. Así se habla. Bien dicho. Es un castigo que abolió la parte sustancial de un sistema jurídico de larga tradición histórica. Señor Lasala, tiene la palabra. Es un discurso que la verdad es que es el mejor de Fermín Lasala y en él hace una gran defensa de los fueros vascos. Hablo como diputado de la Nación, cargo que no está dentro de la órbita foral. No tengo más criterio que un criterio español. Y me pregunto, ¿qué conviene a España en el presente momento histórico? Él representa en el Congreso de los Diputados al distrito de San Sebastián. Los fueristas lo que le reprochan, lo que le achacan, es que no tuvo ningún inconveniente en figurar en un gobierno que dictaba disposiciones atentatorias a las libertades y derechos del país. Sí, soy monárquico y un canovista convencido, pero sobre todo me debo a mi tierra, a San Sebastián, a Guipúzcoa. A los alfonsinos y canovistas se les ha tildado de españolistas, latifundistas, liberales antiforalistas y antivascos. Sin embargo, expreso mis dudas sobre que este sea el momento adecuado para plantear la cuestión de los fueros, dada la situación política por la que atraviesan las provincias vascas. La monarquía y la religión son vínculos que dan unidad a España en otros lugares, pero no sirven en la relación entre las provincias vascas y la nación. Aquí el único lazo posible son los fueros, ya que carlistas y liberales se unen en su defensa.
Fue a Fermín Lasala Collado el que se le ocurrió concertar. Concertar es acordar un tanto alzado por cada impuesto que los 3 territorios vascos debían satisfacer. Puedo aceptar, sí, la reforma del servicio militar y del sistema de contribución, pero no de cualquier manera. Dejó la puerta abierta a un régimen tributario nuevo que luego más tarde lo conoceríamos como el concierto económico, de manera que se pasa de la lucha por los fueros a la lucha por los cupos. Fíjate, el Real Decreto de 28 de febrero de 1878 dice: una vez establecida la unidad constitucional, solo faltaba entrar en el concierto económico español. Solo faltaba que las manifestaciones tributarias afectasen de igual manera a los habitantes del País Vasco que al resto de los españoles. O sea, que se instaura el cupo como conocemos ahora. Efectivamente, para ir entrando poco a poco en el concierto económico español. Finalmente, ¿qué sucede? Se disuelven las juntas generales y las diputaciones forales son sustituidas por unas diputaciones provinciales iguales a las del resto de España. ¿El concierto económico fue una imposición? El concierto económico no fue un regalo, eso es evidente. El concierto económico fue una solución a un problema que se le plantea a Cánovas en 1877. ¿Y cómo se acogió? No muy bien. Había censura de prensa porque había ley marcial. Entonces, en los periódicos hablan de ese decreto. Se ha publicado un decreto que dice que... pero nace sin nombre. A medida que vamos perdiendo guerras, vamos perdiendo derechos. Y llega un momento en el que llamamos fueros a lo poquito que nos queda. La cuestión del concierto como migaja o como resto foral fue cambiando y se fue relacionando cada vez más concierto con fuero. No es lo ideal, pero sí es una herramienta de autogobierno importante, nos permite autogestionarnos, nos permite tener nuestro propio sistema de funcionamiento. Y esto será así hasta 1937. La guerra civil ya estaba aquí. El primer gobierno vasco del Lehendakari Aguirre va a ser un gobierno limitado por la guerra. Actuó durante 8 meses nada más, desde octubre del 36 hasta junio del 37. Quería que todas las fuerzas políticas vascas estuvieran representadas. Él mismo era una persona de consenso, de acuerdo. ¿En qué se desarrolla, en qué se plasma ese autogobierno? En prácticamente todo crean un ejército. Abren una universidad, emiten moneda, emiten documentos de identidad, abarcarán sanidad, abarcarán educación, abarcarán cárceles, abarcarán policía, todas las competencias que pueda tener un Estado soberano. Y en el caso de la Hacienda, no tocarán el concierto económico o las leyes que regulen la recaudación de impuestos y demás. Todo se trunca cuando cae Bilbao y la población vasca, con el Lehendakari a la cabeza, tienen que salir al exilio. Udariak, irmo! Sorte berdin. Agur. He llegado con las tropas vascas hasta el límite de Euskadi.
He permanecido entre ellas admirando el temple de nuestro pueblo, su defensa incansable. He permanecido entre ellas admirando el temple de nuestro pueblo, cuyo espíritu jamás será vencido. Y antes de salir de Euskadi, protesto en su nombre ante el mundo del despojo, que con los vascos se verifica en pleno siglo XX, privándonos de nuestra patria. Es importante que nos demos cuenta de la magnitud de la derrota. Se pierde el territorio vasco. La represión es tremenda. La represión alcanza prácticamente a toda la población que se había opuesto al franquismo. 150.000 exiliados, miles de gudaris y milicianos y soldados que están en la cárcel, 30.000 niños en el exilio y luego miles de muertos. ¿Qué prometió jamás el fascismo Euskadi? Nada. No solo ha derogado la autonomía vasca, también el concierto económico. Viejo resto de nuestras libertades históricas, respetado hasta en los tiempos de la monarquía. Euskadi habrá sido conquistada. El alma del pueblo vasco no. No lo será jamás. 4 días después de la caída de Bilbao, Franco firma el decreto abolitorio del concierto, aduciendo que el concierto es un privilegio, que no puede admitir un régimen privilegiado para Vizcaya y Guipúzcoa que va en detrimento del resto de los territorios. Eliminan hasta el último resto de autogobierno que quedaba a este país. Esta es la última imagen que me llevo de mi querida Euskadi. El cinturón de hierro ha caído y Bilbao ha sido tomada por las tropas franquistas hace unos días. Eso sí, después de una valiente resistencia. Nuestro pueblo vive días de angustia y privaciones. Y yo estoy con ellos. El ambiente en Bilbao, inmediatamente después de la caída de la ciudad en manos de los franquistas, es un ambiente de resistencia. Los hombres llevaban la boina en la mano para no descubrirse ante las banderas españolas que estaban entrando. La gente en Bilbao lo que está haciendo es, por ejemplo, rasgar banderas españolas. Lo que está haciendo es pitar en los documentales que dan en los cines sobre temática militar de la guerra. La población se resiste. Aunque ahora no tenga más remedio que marchar hacia Santander y después a Cataluña, quiero que sepáis que se encuentre donde se encuentre, el gobierno vasco va a seguir en su puesto y que volveremos a recuperar lo que nos pertenece, nuestra ley, nuestro idioma y nuestra libertad. El manifiesto de Trucios es un manifiesto de esperanza. Hemos perdido las instituciones, hemos perdido el territorio, pero volveremos. Esos hombres al comienzo del exilio pensaban que iban a volver enseguida a casa. O sea, no pensaban que la dictadura se iba a alargar tantos años. Los franquistas eliminarán el concierto económico en Vizcaya y en Guipúzcoa para hacer daño. Quería dar ahí donde más les dolía, ¿no? Y todas las prerrogativas y lo que suponía tener el concierto económico, que permitía contar con un remanente al gobierno vasco muy importante. ¿Qué consecuencias tuvo? Si tú ves las escuelas públicas de Bilbao anteriores a la guerra, son verdaderos palacios, no son 4 paredes y aulas, no, son edificios hechos para que los niños se den cuenta de que van a un edificio importante. ¿Cuántos años duró esa situación en la que no hubo concierto económico en Vizcaya y en Guipúzcoa? Eso duró hasta que murió Franco y hasta que se volvió a restablecer el concierto económico para todas las provincias. Pues 40 años. La década de los 50 es una década de desilusión. Vieron muy pronto que ni los americanos ni las democracias occidentales se iban a implicar en el derrocamiento de Franco.
El régimen franquista se había convertido en un elemento estratégico muy importante, era el bastión anticomunista y acaba la década peor de lo que empezó con la muerte del Lehendakari en marzo del 60. La muerte de Aguirre provocó un enorme sentimiento de orfandad, yo creo. Le sustituye Leizaola. Leizaola sabía muy bien que tenía que mantener el gobierno vasco, que había que mantener la llama, es decir, aquí estamos, el gobierno vasco se ha mantenido, es una institución legítima y tenemos que recobrar nuestro autogobierno, nuestro estatuto y aquí estamos. En cualquier caso, durante la dictadura sí que hubo algunos intentos de recuperar la hacienda propia, intentos fallidos. Pero sí, estaban abocados al fracaso debido al carácter mega centralista del gobierno franquista. Imposible. Entonces muere Franco y está por ver qué es lo que va a pasar. Eran años de salir a la calle, de manifestaciones, incluso también a favor del concierto económico. Sí, se sale a la calle, hay una manifestación que convoca un espectro muy grande de las fuerzas vascas. Es cuando se grita aquello de Suárez, abre la hucha y esas cosas. Y luego, unos meses más tarde, en otoño de ese mismo año, del 78, vuelve a haber otra manifestación y en eso ya es unitaria. Había ahí un planteamiento que iba más allá de la política, que nos parecía radicalmente injusto. Se había producido la supresión, un tanto rara y extraña, pero la supresión del preámbulo que suprimía los fueros en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya. Si no le estoy entendiendo mal, ¿usted consideró injustas las medidas que se tomaron contra Vizcaya y Guipúzcoa, consideradas provincias traidoras? Para nosotros era un tema que era fundamentalmente una cuestión moral, una cuestión de principios. ¡Democracia no! Luego ya vino la Constitución, que reconocía los llamados derechos históricos de los territorios forales. Se inventa la fórmula esta de que la Constitución ampara y respeta los derechos de los territorios forales. Está hablando de derechos que vienen desde la Edad Media. Esto es importante, porque desde ese punto de vista supera a la propia Constitución. En la disposición adicional primera se consigue que haya un enganche con el pasado, con los derechos históricos, con la foralidad. Ahí es donde se pueden enganchar la petición de concierto económico, para poder ahí llegar a conseguir un algo de soberanía, un algo de autogobierno. Pero integra entonces el concepto de foralidad. Integra el concepto de foralidad. ¿Es un privilegio o es un derecho histórico? Es un derecho reconocido en la Constitución española y que además, en mi caso, no fueron de las cosas que me causaron mayores dolores de cabeza en el proceso de la construcción constitucional y por lo tanto tienen su sentido y son defendibles. El contenido autonómico de esta Constitución es tan amplio que en él cabe, por supuesto, un estatuto, y concretamente un estatuto para el País Vasco, tan amplio y más amplio en muchos aspectos que el Estatuto Autonómico de 1936. Hubo más tensión en la discusión del estatuto, que era también para nosotros la forma de que el País Vasco entrara como el resto en el esquema constitucional, que era el tema del concierto. El estatuto se hace con prisa, se hace con muchísima prisa. Con mucha prisa porque además se quería llegar antes que los catalanes. ¿Y por qué? Porque quien llegase primero iba a plantear un techo. Entonces, hasta ahí se iba a poder negociar. El primero iba a ser el modelo. Entonces, pues sí, los vascos fletan un aerotaxi y lo llevan y lo sellan, y 1 hora y 11 minutos después llegan los catalanes. Pero ya ha entrado primero el vasco.
Después de 40 años de dictadura, me imagino que la renovación del concierto económico era un asunto prioritario. Prioritario, urgente, decisivo y todo tipo de calificativos más. El expolio fiscal que se producía en Vizcaya y Guipúzcoa desde la abolición de los conciertos, pues era tremenda. Los déficits de infraestructuras eran un problema, pero las situaciones de paro, incluso en zonas de Vizcaya, casi alcanzaban el 30%. Por no teníamos ni una sede, ¿no? Estábamos alojados provisionalmente en hoteles. El Consejo General Vasco, concretamente, pues estaba entre el Hotel Aránzazu y la Diputación. El Gobierno vasco se constituye en los últimos días de abril de 1980, con 0 presupuesto, 0 plantilla, 0 medios y con una situación, por lo tanto, que afrontar económica, social y política dificilísima. Es una época fascinante, es una época casi épica. Es una época muy ilusionante, porque la gente del pueblo, la gente del común, estaba pensando que las cosas realmente iban a cambiar, que se iban a poder hacer cosas nuevas, distintas. En la propia toma de posesión, yo proclamé de manera rotunda y solemne como un compromiso que era el objetivo número 1. Considerábamos una cuestión prioritaria porque sin una hacienda propia y sin un sustrato económico para el autogobierno que se lograra, pues no había fiesta, y eso se ha comprobado después. Suárez también fue el que dijo, hay que impulsar esto, tiene que salir ya, para Navidades tiene que estar, y puso a un ministro de Hacienda, que fue García Lloveros, que era un hombre del que todos hablan bien. A mí me propuso, extendemos el concierto de Álava a Vizcaya y Guipúzcoa y hemos terminado la negociación. Pues no. ¿Por qué no? Porque su calado, en términos de capacidad autonómica, de reconocimiento de soberanía, era muy inferior al que nosotros negociamos. El planteamiento del Estado es que la comunidad autónoma vasca era una comunidad autónoma más. Nosotros no queríamos entrar como los demás en una ley orgánica de financiación, ni hablar. Y un segundo punto importantísimo, queríamos que el concierto incorporase la metodología de cupo. Esto fue un tema decisivo. Es decir, yo le pago al Estado por lo que hace y todo lo demás me corresponde a mí, frente a una negociación impuesto por impuesto, desde el punto de vista del autogobierno, mucho más profundo y más novedoso. Yo puedo ser un centralista que comprende esa posición. A veces se tiene la impresión, desde los mesetarios, que eso es una ventaja para los ciudadanos en el País Vasco. Yo eso no lo creo. La delegación vasca estableció puntos irrenunciables en la negociación. ¿Cómo se aprueba un concierto? Nuestro planteamiento fue muy claro, como un tratado internacional. Las Cortes Generales pueden rechazar o aprobar ese acuerdo en bloque, pero no lo pueden enmendar. Fue una negociación absolutamente bilateral y además Suárez quiso asumirla así, de gobierno a gobierno. En un momento determinado estábamos negociando en el antedespacho del ministro y el ministro se disculpó porque tenía que ir a las Cortes. Y yo, enfrascado en la negociación, pues seguí negociando con el subsecretario, el director general de tributos. En ese momento entró Josué Elorriaga y me dice, oye, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Pero no ves que no está el ministro? Levántate inmediatamente porque tú no tienes que estar aquí en este momento. Hubo momentos críticos, pero que iba a salir, yo creo que eso lo sabían todos. El objetivo era concluir las negociaciones en 1980.
y tuvimos un periodo de 7 meses con intermitencias, avances, amenazas de ruptura, retirada de la mesa de negociaciones. A mí el rey me llamó 3 veces en el año 80 diciéndome que él quería visitar el País Vasco y 3 veces yo le dije que no podía visitar el País Vasco mientras no se devolviera el concierto económico, que había sido derogado por un decreto de guerra. Y al mes siguiente, poco más, apareció Suárez y su comparsa en Vitoria. Y ahí se desbloqueó el concierto. Fue un viaje bastante complicado. Sin embargo, no estaba en mis preocupaciones de relaciones con el País Vasco y con el gobierno vasco. ¿Qué situación política había en Madrid? Bueno, la situación era un gobierno de Suárez que tenía sus problemas. Había ministros que eran opuestos y opuestos a capa y espada. ¿Hubo presiones externas a Suárez para que... ¿Cuáles? El ejército. No, dígame. El ejército, por ejemplo. No. Era un momento convulso políticamente. No. Tuvimos, como siempre han tenido todos los intentos democratizadores en España, varios problemas: la unidad nacional, la actitud de la Iglesia, la actitud de los ejércitos, las luchas de clases y tal. Había mucho ruido de sables, la amenaza de un golpe militar, de un golpe de Estado, que se produjo el 23 de febrero de 1981, y había que pactar aquello como fuera. La delegación vasca iba y venía. Cuando iba a Madrid se alojaba en el Palace y entonces en un momento les dice: a ver, aquí os tenéis que quedar en régimen de internado o algo por el estilo, ¿eh? Y se quedaron en la habitación 348 bis del Palace. En aquel contexto, agilizar las conversaciones resultaba fundamental. Estuvimos negociando un domingo, 28 de diciembre, desde las 12 del mediodía a las 6:30 de la madrugada del 29, volvimos a la mesa de negociaciones a las 12 del mediodía del 29 y terminamos a las 22:30. Le llamé al lehendakari Garaikoetxea desde el despacho del ministro de Hacienda y le dije: lehendakari, hemos terminado. ¿La clave de aquella negociación fue el diálogo y más diálogo? Sí, y si se me apura, una cierta complicidad entre gente que podíamos pensar inicialmente muy distintos, pero que sabíamos que había que sobrevolear sobre los temas menos importantes e ir a la raíz de los temas esenciales. El 7 de enero de 1981, en una sala inmensa que tiene el Ministerio de Hacienda, que se llama el Salón Carlos III, con una mesa de marquetería maravillosa, firmamos el concierto. El concierto es la columna vertebral de la autonomía vasca. El concierto económico es una feliz idea que tuvieron nuestros antepasados a la hora de decidir cómo se querían gobernar ellos en relación con el Estado central. El concierto es gasto público, es educación, es osakidecha, es ertzaintza, es apoyo al euskera, es carreteras. El concierto es protección, defensa de los más necesitados. ¿Y qué es el cupo? El cupo es algo imprescindible. Lo que no podemos olvidar es que también el gobierno central gasta en Euskadi dinero, invierte dinero aquí. Una parte del gasto del gobierno central en Euskadi puede ser infraestructuras, pero hay otras cosas. Estamos viviendo en una monarquía y hay que mantenerla. Otro ejemplo es el de las embajadas. Me gusta ser una economía abierta, ¿no? Pero para eso necesitas a veces invertir en el exterior y nosotros tampoco tenemos esa competencia. Nosotros pagamos todo lo que hace el Estado en todo el mundo
en sus propias competencias. Se calcula por una metodología que se aprueba cada 5 años en una ley quinquenal, pactada previamente. Y esa es la cifra mágica del 6,24. Tengo muy claro, y me acuerdo como si fuera ayer, es el momento de calcular esa cifra mágica. Se hizo con la voluntad de decir, bueno, vamos a pagar lo que corresponda, punto. Y tenemos que calcular el porcentaje que nos corresponde pagar. La gente cree que pagamos menos impuestos y es mentira. Pagamos igual o más. A uno les parecerá mucho y a otros les parecerá poco. Y ahí, pues, ¿dónde está la verdad? Pues tiene que haber siempre una negociación. Hay mucha ignorancia sobre lo que es el concierto vasco en el resto de España, pero las quejas vienen por el cupo. Tendríamos que explicitar cuál es nuestra aportación a la solidaridad interterritorial, cosa que quizás no hemos hecho suficientemente hasta la fecha. ¿Por qué el cupo no se ha modificado desde 1981? Es una identificación con lo que viene a representar el peso de la economía vasca en el conjunto de la economía española. Lo que no hemos sabido hacer en España es que las zonas más atrasadas se acercaran más rápidamente a las más altas. Por tanto, eso no encierra ningún privilegio. ¿Acertaremos o no en la forma del cálculo? Porque no es sencillo. Y si se puede probar en algún momento que hay que revisarlo, pues se revisa y ya está, pero sin hacer tragedia ni hacer drama. No tenemos por qué estar poniendo en duda todo el rato la cifra del 6,24. En 2002 el concierto había caducado. Era necesario renegociarlo. En un contexto político muy complejo se consiguió reeditar, pero con retraso sobre la fecha prevista. ¿Cómo recuerda usted esa negociación? Bueno, lo que sucedió realmente es que la ley del concierto vencía a los 20 años de su aprobación. Era el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta. Y bueno, las negociaciones, como siempre, pues no son fáciles. Uno de los puntos claves para la parte vasca era que realmente se articulasen las vías de participación a nivel internacional, que no quedase en manos del Estado arbitrar los cauces. ¿Por qué? Bueno, porque en el 2002 ya los movimientos globales, bueno, pues estaban en auge. Sí que nos dábamos cuenta de que necesitábamos participar en todas las negociaciones que había. Eso fue a lo que se negó la parte estatal. El propio concierto estaba denunciado en las instituciones europeas. En aquel momento estábamos hablando del propio ser del concierto económico, en el sentido de existir o no existir. Llegó diciembre, la negociación no se había cerrado y unilateralmente, la única vez que ha ocurrido en la historia del concierto, el Estado prorrogó unilateralmente el texto legal del concierto económico. No tuvo problema de legalidad porque lo que hicimos fue aprobar una prórroga hasta que fuéramos capaces de alcanzar el acuerdo. No es una cuestión de dinero, hace falta más voluntad política. Pero es una ley paccionada, lo que sí que necesitabas es un pacto con las diputaciones forales y con el gobierno vasco. Karrik akordio on bat euskal gizartearentzat onartuko du. Finalmente se consiguió un acuerdo en virtud del cual representantes de las administraciones vascas nos desplazamos a las reuniones de los foros de trabajo de la Unión Europea. Que el acuerdo da lugar a la primera ley de concierto económico de la historia sin caducidad. Mediante esta firma se restablece el acuerdo, se restablece el pacto, el sentido de pacto entre Euskadi y el Estado. Hoy es un día, sin duda alguna, histórico para Euskadi y para España. Lo es porque es la primera vez que nace el concierto económico, no solo renovado, sino indefinido. ¿Qué supone esto en la relación entre Euskadi y el Estado español? Pues supone la absoluta normalidad, ¿no? O sea, institucional. Lo que significa ese concierto es, en definitiva, la singularidad, la capacidad de acción tributaria que no existe en ningún otro país del mundo. El concierto se convierte en algo permanente, inamovible.
A partir de ahora ya solo se negociará el cupo. En el nuevo contexto europeo, ¿qué papel debe jugar el concierto económico? Bueno, yo creo que el concierto económico está aceptado por Europa. Todo el mundo admite que las haciendas forales vascas, como la hacienda navarra, tienen esa especificidad. Por tanto, tenemos que ser punta de lanza, ser leales y trabajar por una armonización fiscal. En la Unión Europea, desde la sentencia de septiembre de 2008, se nos conoce, se nos reconoce la singularidad y bueno, el conocimiento es elevado y es pacífico. Es un espaldarazo importante a nuestro sistema de concierto económico, reconoce una realidad histórica en nuestro país. ¿Qué nos toca hacer desde el País Vasco? Conseguir que las instituciones vascas creemos un entorno económico que sea seguro y fiable. Todas las jurisdicciones fiscales del mundo, seamos Estado, seamos región, nos enfrentamos al mismo reto. ¿Es legítima la aspiración de tener voz y voto en Europa cuando se debatan temas que nos incumben? La Unión Europea no admite fácilmente otras instancias, digamos, subestatales, ¿no?, o regionales. Es muy difícil contemplar una presencia directa de la Comunidad Vasca y de la Comunidad Navarra como si fuéramos dos estados diferentes al español. No quieren ni hablar de descentralizaciones, ni de que sea la Europa de las comunidades autónomas, ni la Europa del federalismo fiscal. Pensar en otras cosas va a ser totalmente imposible. Voy a hacer una afirmación. En una futura integración fiscal europea, ¿el concierto económico tiene fecha de caducidad? No, la recaudación fiscal siempre va a ser nacional y en el caso vasco, foral. Eso no va a cambiar. ¿Y este modelo del concierto económico se podría exportar al resto de comunidades autónomas o España quebraría? Yo creo que las singularidades difícilmente se generalizan. Lo que nos tenemos que preguntar es cómo somos más eficaces a la hora de reconducir esas diferencias. Privaría al Estado de los mecanismos de equilibrio interterritorial que necesita un Estado. Sinceramente creo que dejaría al Estado famélico. Podría ser posible, pero todo el mundo ha dicho que no quiere. ¿Por qué? No es popular. Es decir, menudo riesgo corremos. Esto va bien cuando la economía va bien. Pero ¿y si nos toca una crisis? Y no lo quieren. Podemos decir que el concierto económico sigue siendo una herramienta útil e imprescindible. Pero completamente. No podemos inventarnos cada vez como país. Es una institución absolutamente necesaria, clave, y que es una vía de entendimiento, de anclaje de intereses comunes. Gaur, Euskadirentzako bake fiskala eta finantzieroa finkatuta geratu da. No podríamos entender el autogobierno vasco sin el concierto, es decir, que cualquier proyecto político que se dibuje cuestionando el concierto perjudicaría a los vascos. Estamos hablando de una institución que está en las entrañas mismas de nuestra historia común, capaz de mantenerse durante siglos con independencia de regímenes políticos y demás, y está en la misma esencia de nuestra democracia y de nuestra Constitución. A veces se ha interpretado como un pacto político entre administraciones. No, es que es una forma de entenderlo reduccionista. El concierto es ancestral en el sentido de que supera a lo que es nuestra forma de entender hoy la política. El concierto lo han negociado 85 ministros de Hacienda diferentes a lo largo de esos 140 años y cientos de representantes de lo que es ahora la Comunidad Autónoma Vasca. Las coyunturas políticas han sido totalmente diferentes y esto no ha sido un juego de niños, no es un regalito que nos ha hecho el Estado. Este viaje solo puede concluir donde comenzó, en el árbol de Guernica.
Señores diputados, ongi etorri, kaixo, zelan. Bueno, aquí estamos en uno de los lugares más simbólicos, ¿no?, para los vascos. El árbol de Guernica simboliza muchísimas cosas, pero sobre todo todos los vascas sabemos que simboliza nuestras libertades. Simboliza también la ley antigua, ¿no?, la ley vieja, el fuero. Y del fuero, el concierto económico, lo que tenemos en estos momentos. Bueno, vosotros sois los protagonistas y este es el escenario, yo creo, que el mejor que podíamos encontrar para este final, porque vosotros sois los diputados de Araba, Vizcaya y de Guipúzcoa. Sois diputados forales que no provinciales. Y muy poco tiene que ver una diputación provincial con una diputación foral. Nosotros encarnamos los derechos históricos. En todo caso, hecho este recorrido, ¿te ha quedado claro, Arantxa, lo que es el concierto económico? Bueno, yo creo que sí, pero bueno, si queréis lo hablamos dentro. Muy bien. Muy bien. Para entender las raíces del concierto y todas sus claves, bueno, he hecho un viaje de 5 siglos y medio. Ha sido fascinante. Bueno, hemos empezado incluso en la jura de los Reyes Católicos en 1476, nada menos. Los fueros son unos derechos históricos de nuestro pueblo y que fueron truncados de un modo muy traumático para nuestro país después de las guerras carlistas. También es un derecho que está recogido en la propia Constitución. La Constitución dice expresamente que ampara y respeta los derechos históricos de los 3 territorios forales. Esa referencia de la Constitución lo que hace es recoger el carácter pactado. Los derechos históricos constituyen un pacto entre las instituciones vascas, el Gobierno, las diputaciones forales y el Gobierno español. Y yo añadiría un aspecto que es importante, que tengamos parlamentos tanto en Vizcaya, en Guipúzcoa como en Araba. Es eso lo que nos diferencia. Teniendo parlamento propio, aprobamos nuestras propias leyes de carácter tributario y nos aprobamos nuestras propias formas de cómo tenemos que recaudar. La singularidad foral precisamente es eso. No, porque al final el concierto traducido es sanidad, son servicios sociales, son infraestructuras. Cuando nosotros hablamos de que el autogobierno es bienestar, el autogobierno es progreso, es precisamente eso, el hecho de que tengamos un sistema de reparto de unos recursos económicos que hace que las competencias ejercidas mejoren la calidad de vida de la gente. Cercanía y calidad de vida del concierto. Por supuesto. Lo que nos aporta. Por supuesto. Esa cercanía hace que las políticas estén mucho más adaptadas a la realidad, a la necesidad de cada uno de los territorios, de cada uno de nuestros pueblos y ciudades. Y hay un concepto que tenemos que tener muy claro, es el riesgo unilateral que asumimos nosotros. Sea lo que recaudamos, tenemos que pagar a Madrid. Independientemente de lo bien o de lo mal que nos vaya, tenemos esa obligación. ¿Qué hay más solidario que eso? Apuntado queda. Y eso demuestra quizá también que el concierto refuerza la convivencia entre los vascos. Es evidente que en la medida en que nosotros tengamos una estructura económica potente, en la medida que tengamos un estado de bienestar, una solidaridad, al final tenemos una sociedad mucho más cohesionada. También llego a una conclusión, y es que es un pacto que ha unado mayorías, que ha unido a nacionalistas, a no nacionalistas, izquierdas, derechas. Pocas cosas en nuestra historia genera tantos consensos, ¿no? Al margen de qué ideología tengas, al margen de qué partido político es el que sigues o no, sí aúna este pueblo, ¿no? Fíjate si es bueno, Arantxa, que ha resistido el paso del tiempo. Ha resistido pese a los vaivenes de la historia, ¿no? Eso demuestra que está tan arraigado en el pueblo vasco que lo resiste todo. Fijaros que estamos hablando de 140 años del concierto económico. 140 años. Y tenemos que conseguir otros 140 y más de esa estructura de autogobierno que al final nos empodera como país. Bueno, pues aprovechemos nuestros 140 años también para conocer bien el concierto económico, este instrumento de autogobierno, y también para valorarlo. ...140 años, casi como yo. Es singular en el mundo. El concierto es una buena idea. Las buenas ideas perduran, no caducan. Hubo un buen equipo. Yo hago recaer en ellos el mérito de que todo aquello pudiera funcionar. Vamos a ver que cumplen los 140 años, pero durará más. La verdad es que este viaje ha merecido la pena. Conocer el pasado es la única manera de entender quiénes somos y cómo vivimos. Hallazgos, batallas perdidas y ganadas. Episodios recordados, otros intencionadamente olvidados.
desencuentros y despedidas. La historia, nuestra historia. A partir de aquí se construye el futuro.